Hola chicos, en este video y otros que le van a suceder voy a explicar los contenidos teóricos de esta materia. Vamos a comenzar con vectores. Bueno, primero definimos lo que es un vector. Vamos a tener en cuenta que nosotros podemos dar el concepto de vector de distintas formas. Una desde el punto de vista geométrico, otra desde el punto de vista algebraico y también tenemos el concepto axiomático de vector. En esta unidad vamos a referirnos a las dos primeras formas. Entonces, vamos a dejar para más adelante el concepto axiomático de un vector. Entonces, empezamos por el punto de vista geométrico. Llamamos vector a todo segmento orientado. Entonces, teniendo en cuenta el concepto que acabamos de ver, podemos pensar qué es un segmento. Bueno, segmento es una porción de recta que está entre dos puntos de ella. Por ejemplo, yo tengo la recta R y en ella consideramos el punto A y el punto B, y la porción limitada por esos dos puntos sería el segmento AB. Entonces, eso sería un segmento. Cuando los puntos extremos del segmento, es decir, el punto A y el punto B, están dados en un cierto orden, decimos que ese segmento está orientado. Entonces, yo digo, el segmento AB considero como en primer lugar el punto A y en segundo lugar el punto B. Entonces está orientado desde A hacia B. Entonces por eso escribo el segmento AB, donde A sería el origen y B el extremo del vector. Si esos puntos están orientados en forma distinta, es decir, si yo digo el segmento BA, considero como origen, como primer punto del segmento, el punto B, y como extremo al punto A. Entonces voy a tener el segmento que está orientado desde B hacia A y lo voy a llamar segmento BA. Entonces, repito, definimos como vector desde el punto de vista geométrico a todo segmento orientado. Para que un vector desde el punto de vista geométrico quede perfectamente determinado, necesitamos una dirección, un módulo y un sentido para poder definir perfectamente a un vector. ¿Qué es la dirección del vector? La dirección va a estar dada por la dirección de la recta a la que pertenece ese segmento orientado. Y va a estar dada, por ejemplo, puede estar, si el segmento AB pertenece a la recta R, puede esa dirección estar dada por el ángulo que forma con la horizontal, por ejemplo. Esa es una manera de conocer la dirección del vector. Es decir, tiene la dirección de la recta a la que pertenece. El módulo del vector. El módulo del vector es la distancia entre el origen y el extremo. Es decir, es esta distancia. Es la longitud del vector. Y el sentido está dado por el orden en el que indicamos el origen y el extremo. Ya vimos que acá tengo este sentido hacia arriba cuando el segmento lo llamo AB
y si el segmento es BA, el sentido va en sentido opuesto. Nosotros en realidad no nos van a interesar los puntos extremos, es decir, el origen y el extremo del vector, porque vamos a trabajar con lo que llamamos vectores libres. ¿Qué significa eso? Que vamos a considerar que dos vectores son iguales, por ejemplo, el vector U y el vector B, son iguales o equivalentes cuando tienen la misma dirección, el mismo módulo y el mismo sentido. Entonces, esa es la condición con las cuales vamos a considerar dos vectores iguales o equivalentes. Entonces, repito, no nos interesa el punto de aplicación del vector. Cuando nosotros hablamos, quiere decir que, por ejemplo, el vector U y el vector B, ¿no es cierto?, que tienen la misma dirección, módulo y sentido, son iguales o equivalentes. Cuando hablamos de vector nulo, al vector nulo lo indicamos así, con el 0 con un guión arriba. Eso es vector nulo. Eso es el vector nulo. Otra cosa que me olvidé de decirles, que al vector lo vamos a denominar, designar o nombrar a través de sus puntos extremos en el orden en que están dados, con un guión arriba o con una letra minúscula con el guión arriba. De esa forma vamos a designar a cualquier vector. En particular, el vector nulo es el 0 con un guión arriba. Bueno, ¿a qué llamamos vector nulo? Es un vector, llamamos así al vector cuyo módulo es igual a 0. Es decir, no hay distancia entre el origen y el extremo. Es decir, esa distancia entre el origen y el extremo no existe, es igual a 0. Si el módulo es 0, esa distancia no está, quiere decir que el origen coincide con el punto extremo. Entonces llamamos vector nulo al vector de módulo 0. Y vector unitario o versor, vamos a llamar a todo vector cuyo módulo es igual a 1. Y, por ejemplo, para indicar que un vector tiene módulo 1, ponemos una letra minúscula y una B invertida. Con eso nosotros indicamos que es un vector de módulo 1 o versor. El vector opuesto, llamamos vector opuesto, por ejemplo, el opuesto del vector U es un vector que tiene la misma dirección, el mismo módulo, pero el sentido es opuesto. Por ejemplo, el opuesto de U va a tener este sentido y lo indicamos menos U. Después, repito nuevamente, el concepto de vectores equivalentes son aquellos vectores que tienen la misma dirección, el mismo módulo y el mismo sentido. Bien, una vez que hemos hecho la introducción, vamos a ver operaciones con vectores desde el punto de vista geométrico. A ver, vamos a ubicar.
ahí está. Si yo tengo el vector, los vectores A y el vector B y quiero sumarlos para realizar la suma de estos vectores, tengo que construir vectores equivalentes a ellos, es decir, trazo un vector igual al vector A y a continuación, a partir del extremo de A, trazo un vector equivalente al vector B, y el vector suma es aquel que tiene el origen del primer sumando y el extremo del último sumando. Entonces, este sería el vector A más B. Es lo mismo si yo conmuto los sumandos, es decir, si yo hago el vector B más el vector A, es decir, trazo un vector igual al B y a continuación trazo un igual al vector A, y el vector suma es aquel que tiene el origen del primer sumando y el extremo del último sumando. Entonces, este es el vector suma, que si nosotros lo comparamos con este, ¿no es cierto?, vemos que tienen la misma dirección, el mismo módulo y el mismo sentido. La resta o diferencia de vectores, es decir, si yo quiero hacer la operación A menos el vector B, consideramos esta operación como un caso particular de la suma. ¿Cómo resolvemos esta operación? Al minuendo, es decir, al vector A, le sumo el opuesto del sustraendo. Es decir, al vector A le voy a sumar el opuesto del vector B. Es decir, el vector que tiene la misma dirección módulo, pero el sentido opuesto, que es lo que tengo en esa gráfica. Es decir, trazo un vector equivalente al A y un vector equivalente al vector B en módulo, pero sentido opuesto. Es decir, trazo a partir del extremo de A el opuesto de B. Entonces, el vector que se forma o que va desde el origen de A al extremo del opuesto de B sería el vector que resulta de hacer la diferencia entre ambos vectores. Otra operación que podemos hacer entre vectores sería el producto